Que Shabbat Shalom, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta noche tan hermosa. Los que están aquí, los que están conectados por internet, gracias. Continuando con el libro de Shemot o de Éxodo, esta noche la porción se llama Teruma. Teruma, que se puede traducir como ofrenda elevada, y se encuentra en el capítulo 25, verso 1, de Éxodo al capítulo 27, verso 19. De nuevo la porción es Teruma, pero antes de comenzar, quiero hacer la bendición de la Torá, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu ha'amim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos, nos dio su Torá. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torá. Amén. Así que, de nuevo, Éxodo capítulo 25, verso 1 al capítulo 27, verso 19. Y voy a comenzar leyendo en el capítulo 21 del verso 1 al 9, y luego voy a compartir con ustedes un PowerPoint, porque es más fácil ver mientras no está describiendo estas cosas que simplemente describirlas. Y dice así: Hashem habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, que tomen teruma. Teruma, de la palabra rum, que significa elevar, elevar. Por lo tanto, es una ofrenda elevada. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi teruma o mi ofrenda. Por lo tanto, tenemos que ver que es voluntario, tiene que provenir del corazón, del corazón. Si no proviene del corazón, no es aceptada. Y tiene que ser para Hashem. Esta ofrenda es específicamente para Hashem, y dice: esta es la ofrenda o la teruma que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Verso 8 es bien importante: y harán un migdash, santuario, y harán un migdash, santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, o habitaré en ellos. Se puede interpretar diciendo: y habitaré en medio de ellos, o habitaré en ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño, el tavnit del tabernáculo y el diseño, tavnit, de todos sus utensilios, así lo haréis. Ese así lo haréis en el hebreo se entiende que toda generación está obligada a tratar de construir el templo. Es un mandamiento. En toda generación debe haber personas tratando de que se construya el templo. ¿Cuántas cosas pide Hashem? No sé si las contaron, pero hay 15 cosas que el Señor está pidiendo para serle dado a él. ¿Y por qué a él? Dice: me tomaréis ofrenda. No dice de lo que tú tienes me vas a dar, sino tomaréis mi ofrenda. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Hashem. Aun esto que ellos van a dar le pertenecen a Elohim. Todo lo que nosotros tenemos, porque por gracia, misericordia y favor, Él nos los presta o nos los regala, pero realmente todo le pertenece a Él. Y recuerden que tiene que venir del corazón y tiene que ser voluntario. Son 15 cosas que está pidiendo, si uno las cuenta. Y recuerden que el número 15 tiene que ver con, aunque traducen el término adoración, pero realmente no es, en inglés dicen worship, pero el worship es un entendimiento cristiano y no bíblico. Lo que significa es servir, abodá, abodá. Hashem lo que pide de nosotros es que le sirvamos,
Eso es adorarlo, eso es alabarlo, eso es exaltarlo cuando nosotros le servimos a Él. Recuerden que Él es nuestro Rey soberano y nosotros somos sus súbditos, su vasallo, y el propósito nuestro es servir a Hashem. Por lo tanto, el número 15 tiene que ver con abodá, con servicio. Recuerden también que están los 15 salmos de ascensión, que según se están subiendo la escalinata del que dan para la puerta Nicanor o la puerta este del tabernáculo, ese subir es ¿para qué? Para entrar en su presencia a servirle. El propósito de todo esto es servir a Hashem. Si voy a compartir PowerPoint para que veamos mejor de lo que estamos hablando. Como dije, teruma es una ofrenda elevada, una ofrenda elevada. Y Hashem comienza a hablar de los muebles que se tienen que preparar para tenerlos dentro del tabernáculo. De nuevo, el término tabernáculo, como mejor sería el término tienda, una tienda, que en el hebreo es mishkan. Mishkan. Hay dos términos que usted necesita conocer. Mikdash es el lugar de su santidad. Mishkan es el lugar de su presencia. Al templo le llaman Mikdash, el lugar de su santidad, mientras que a la tienda o el tabernáculo es Mishkan, el lugar de su morada, el lugar donde él quiere habitar. Y ahora porque esto no me rueda. Okidoki. Vamos a hacer una cosita aquí. Okay. Pero antes de continuar, hay 3 mandamientos en esta porción, solamente 3 comparadas con los 50 que había en la vez pasada. Hay 2 que son performativos o positivos y hay uno que es prohibitivo. Así que son solamente 3 mandamientos. El primero es y que me hagan un santuario, un mikdash. Es una mitzvah construir una casa por causa de Hashem. Y recuerden que esta casa es el templo o en este caso el Mishkan o el tabernáculo. Esta casa, el Beit HaMikdash, es donde le ofreceremos nuestras ofrendas y a este lugar sagrado donde se nos ordena ascender para las festividades de peregrinación cada año. Esta mitzvah incluye la redacción de los utensilios sagrados que se utilizarán en el Beit HaMikdash, tales como la menora, ambos altares, el arca sagrada, la mesa del pan de la proposición, etc. El propósito principal de Hashem al ordenarnos que cumplamos los mitzvot es que Él pueda otorgarnos bondad. Por lo tanto, nos ordenó observar sus mitzvot y estudiar su Torah, porque de ese modo llegamos a ser mejores y más dignos de recibir su beneficencia. También nos ordenó que establezcamos un lugar que debe ser limpio y puro hasta el máximo grado de limpieza, a fin de que haya un lugar donde podamos purificar nuestros pensamientos y rectificar nuestro corazón hacia Él. Sabemos por tradición que el sitio donde David Hamelech y Shlomo Hamelech erigieron el altar en Goren Ornón, el sitio del Beit HaMikdash, era el mismo lugar donde Abraham Avino erigió el altar sobre el cual ató a Yitzhak Avino por un sacrificio. Noah erigió un altar cuando salió del arca. El altar que estuvo de pie sobre el cual Caín y Jebel trajeron sus ofrendas. Adán, el primer hombre, sacrificó una ofrenda por Hashem cuando fue creado, y Adán fue creado de la tierra. El segundo mandamiento prohibitivo es el que dice: en los anillos del arca estarán los postes y no se los quitarán. Está prohibido quitar los postes de transporte de los anillos a los lados del arca. Los extremos de los postes se hicieron anchos, mientras que el medio era algo más delgado. Esto fue para que no pudieran quitarse fácilmente de los anillos o caerse por sí mismos. Y el último mandamiento performativo es: y pondrás sobre la mesa los panes de la proposición delante de mí siempre. Recuerden que esos panes son 12 y representan las tribus, pero también representan la provisión del Padre a su pueblo. Es un mitzvah colocar pan continuamente en el Beit HaMikdash.
Recuerden que este pan era removido, reemplazado cada Shabbat. Y se dice que mientras estaba ese pan, esos 7 días dentro del lugar santo se mantenía fresco. Cuando era cambiado, era que entonces los sacerdotes podían comer el que quitaban y ponían pan fresco los Shabbat. Dice, uno de los utensilios sagrados del Beit HaMikdash era la mesa de oro. Sobre esta mesa se colocaban 12 panes, lo que le llaman los panes de la proposición. En el hebreo es lechem hapanim. Lechem hapanim, que significa el pan de su rostro o el pan de su presencia. Estaban dispuestos sobre la mesa en 2 filas, uno encima de otro, de 6 cada una. Los panes se colocaron en los estantes de tal manera que se dejó un espacio por encima y por debajo de cada pan, permitiendo que el aire circule entre los panes para que el pan no se enmohezca. Se colocaron los 2 tazones de incienso junto a cada fila. Cuando habla de que el pan tiene que ser presentado con incienso, a veces uno piensa que el incienso es mezclado con la harina. No es así, sino que el incienso se ofrece aparte y el pan aparte, porque recuerden que el pan se lo tienen que comer y no se pueden comer el incienso. Se colocaron 2 tazones de incienso junto a cada fila. Cada Shabbat el pan debía ser reemplazado sin dejar la mesa vacía por un momento, por pan fresco que se horneaba el día anterior, el viernes. El pan debía ser comido por los Kohanim. O sea, ellos lo que hacían era, si aquí estaba el pan que van a quitar, ellos venían con el pan nuevo y empujaban el viejo y así colocaban nuevo. ¿Por qué? Porque la mesa ningún segundo puede estar sin el pan. O sea, no era que quitaban el pan y ponían el otro, sino que el pan que está con el otro lo empujaban hacia afuera. El sacerdote que está aquí al lado tomaba ese pan y el otro quedaba inmediatamente puesto en la mesa. O sea que nunca se podía dejar vacía la mesa sin pan. Aunque en circunstancias normales el pan que se expone al aire durante una semana se vuelve rancio, el pan de la proposición, sin embargo, siempre supo fresco como en el día en que se horneó. Así que imagínense, cada vez que el sacerdote entraba a ministrar, tenía ese olor rico a pan fresco. Contexto. Tenemos que conocer el contexto del antiguo Medio Oriente para entender por qué Hashem pide que se haga un tabernáculo o se haga un templo. Dice, en el antiguo Medio Oriente las personas no se congregaban en los templos. No es como hoy día, que en las iglesias, las congregaciones, las sinagogas, venimos y nos reunimos. Los templos no eran hechos para ese propósito. Y el templo representaba un microcosmos del universo completo. Si usted estudia cómo fue creado el universo, usted va a ver que también el templo o el Mishkan, el tabernáculo, tiene mucha relación con la creación. Los templos eran para servir a los dioses. Y digo dioses porque estamos hablando del contexto del antiguo Medio Oriente. Tenemos que ver la perspectiva de los más templos que estaban alrededor en las otras naciones. El templo era la morada de los dioses, un lugar físico que representaba a la deidad, usualmente por medio de una estatua dentro del templo, a la cual bañaban, vestían, alimentaban y le ofrecían sacrificios. Se tenían un templo y en ese templo ponían una estatua y ellos entendían que esa estatua venía el Dios y moraba dentro de esa estatua, dentro de su casa que era el templo. Y esa estatua tenían que bañarla, tenían que vestirla, tenían que alimentarla y le ofrecían sacrificios. Y usted dirá, ay, pero qué locura, no vaya tan lejos porque yo sé que la Iglesia Católica hace lo mismo. Además, los visten hasta con oro y piedras preciosas, así. Entonces dice, las únicas personas permitidas dentro del templo eran los sirvientes del Dios, los sacerdotes de diferentes rangos. No eran las personas, solamente podían estar en ese templo los que servían, los que eran los sacerdotes de ese Dios. En Israel, el arca del pacto era el objeto físico, un símbolo sustituto que contenía las tablas del pacto y representaba el trono y estrado de Hashem, pero no había imagen. El arca representa el trono y el arca era lo que ellos llevaban cuando iban a guerra, porque tienen que entender que el antiguo Medio Oriente en las guerras los reyes eran cargados en unas tarimas y las personas veían al rey, pero aquí cuando miraban el arca no veían ninguna imagen, pero se entendía
que era el Dios de Israel, el que moraba o el que estaba simbolizado por ese arca, porque es su trono. Los templos usualmente tenían atrios externos e internos con restricciones de acuerdo a la queducha, de acuerdo a la santidad. Las tiendas o tabernáculos eran levantados como tiendas de batalla, donde el rey moraba como trono temporero rodeado por sus tropas. El ejemplo es la tienda de Ramsés II. Por lo tanto, estas tiendas eran como decir las oficinas centrales del rey. Cuando había guerra, ahí era donde estaba el rey y las tropas alrededor. Y vamos a ver más adelante que según está ubicado el tabernáculo y las tribus alrededor, es el mismo concepto. Aquí para mostrarles, este es el campamento o la tienda de Ramsés II. Y miren que es muy parecido a la tienda o el tabernáculo que Hashem pide que se levante, porque es lo que quiere decir. Aunque Ramsés fue un gran guerrero, fue un gran faraón, hizo muchas cosas, y recuerden que Ramsés se cree que fue el que estaba cuando el pueblo de Israel salió de esclavitud. También era un faraón, perdón, que tenía muchos templos, y era que hacía muchas imágenes y estatuas grandes de sí mismo. Él tenía un complejo de Dios. Así que así como el campamento de Ramsés, tenemos aquí el tabernáculo. Él tenía una tienda de recepción que viene siendo el lugar santo, y luego tenía su cámara, perdón, privada, como está el lugar santísimo, que es donde está el arca. Y aquí para mostrar, si ustedes miran, esto es una representación de la cámara que para el tabernáculo de Hashem sería el lugar santísimo. Y si ustedes miran bien, perdón, aquí lo que hay son dos balcones que están guardando el trono de, perdón, de Ramsés. De igual manera que en el arca hay que dos querubines. Pero a diferencia que aquí están sus siervos, perdón, adorando a Ramsés, mientras que ustedes saben que en el lugar santísimo solamente, gracias, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. No tengo aquí nada. Pastillita. Sí. Una cosa es otra. En resumen, tenemos que los materiales a ofrendar tenían que ser voluntarios y de corazón. Capítulo 25, los versos del día 22, va a hablar del arca del pacto. El arca va a representar el trono y el pacto. En versículo 23 al 30 tenemos que describe lo que se llama la mesa Lechem Hapanim, que es la mesa de la presencia y de la provisión. En los versos 31 al 40 tenemos la menora, y la menora representa la luz, y recuerden que también, debido a que contiene aceite, representa el Espíritu Santo. En el capítulo 26 del verso 1 al 37 habla del Mishkan, o describe el tabernáculo como tal, la tienda como tal, que es la morada de Hashem en medio nuestro. En el capítulo 27, verso 1 al 8, tenemos que describe el altar de bronce. El altar de bronce es el altar que está fuera en el atrio, y ahí es donde se van a traer las ofrendas. Pero también se le conoce como un portal. ¿Por qué es un portal? Porque eso es lo que va a conectar al pueblo con Hashem. Cada vez que se traen ofrendas, ese altar se convierte en un portal, un punto conector entre el cielo y la tierra. Y recuerden que ¿quién está recibiendo estas instrucciones? Moisés. ¿Y dónde está Moisés? En la cima de la montaña.
Y en esa cima, recuerden que él entró después de 6 días. Por eso también vemos la relación de que el tabernáculo es un microcosmos, porque él espera 6 días. Y luego en el séptimo, que es un Shabbat, es que él entra en la presencia de Hashem, que Hashem lo llama. Y habíamos dicho la vez pasada que al él entrar, él entró a un lugar en la eternidad, que no hay tiempo ni hay espacio. Él entra en la misma presencia de Hashem y Hashem le está mostrando todo esto que le está describiendo. Él está viendo según Hashem le está describiendo y diciéndole, según tú ves, es lo que vas a hacer. Y en los versos 9 al 19 del capítulo 27 habla del atrio del Mishkan, donde el atrio cubre todo, por lo tanto convierte ese lugar en un espacio sagrado, porque el propósito de nuevo es que Hashem pueda morar y tiene que morar en un lugar que sea santo porque él es santo. Así que teruma, ofrenda elevada, Éxodo 25, las instrucciones para la construcción del Mishkan. Hashem habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí teruma, ofrenda elevada, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi teruma, ofrenda elevada. Recuerden que él está dentro del portal, que es el lugar que conecta directamente con la presencia de Hashem. O sea, donde entró Moisés, nadie está viendo. La cima viene siendo como el lugar santísimo, que solamente una sola persona puede entrar una vez al año. Y aquí Moisés tiene el privilegio de entrar en una dimensión que nadie más ha entrado y que nadie más puede ver de donde ellos están. Los materiales, ya hablamos, se encuentran de los versos del 3 al 7. Y si no han visto el video de la ciencia del Mishkan que yo hice hace 2 años atrás, le explica el por qué Hashem escoge todos estos materiales, el oro, la plata, el cobre, el lino, los colores, todo eso tiene una razón científica de por qué Hashem escoge esas cosas. Y aquí le puse el enlace por si no han visto el video, lo pueden ver. La razón para construir el Mishkan. Verso 8, y harán un santuario, un mikdash para mí y habitaré, shakanti, habitaré en ellos o en medio de ellos. Es transformar el campamento en espacio sagrado y al pueblo en los portadores de su imagen. Porque los demás templos tenían estatuas, tenían ídolos que representaban a sus dioses. Pero aquí Hashem quiere que nosotros seamos esos ídolos. Que nosotros seamos la imagen de él, los portadores de su imagen en nosotros. No son estatuas, no son ídolos. Nosotros somos esas imágenes. Es el propósito de él morar en medio nuestro. El verso 9, Tabnit, conforme a todo lo que yo te muestre. O sea, Moisés estaba viendo todo y ustedes tienen que recordar que él está viendo, escuchando, no sé si estaba tomando nota, pero entonces pues él tiene que bajar y decirle exactamente lo mismo al pueblo y a los diseñadores que Hashem ha escogido para que hagan todo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el Tafnit, diseño del Mishkan, y el Tafnit, diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. No se puede cambiar. Esto va a quedar dentro de un espacio que son 500 por 500 codos o amot. Y aquí vamos a ver que el patrón es el mismo. La misma montaña tenía el mismo patrón que el Mishkan, que el templo en el futuro. Recuerden que la cima viene siendo el lugar santísimo, el medio de la montaña es el lugar santo que viene siendo aquí. Y la parte baja o la base de la montaña, que es donde está la mayor parte del pueblo, viene siendo el atrio. En la cima, el lugar santísimo, solamente está el arca. En el lugar santo solamente está la menora, el altar de incienso y la mesa de los panes. Y en el atrio solamente está el altar de bronce, y aunque aquí tienen el lavacro, sabemos hoy día que realmente no estaba ahí. Y esto es lo que llaman los 500 por 500. Esto aquí representa el monte donde estaba el templo. Esto aquí que se ve como en rojo,
Este espacio es lo que llaman los 500 por 500. Esto es lo que nunca se puede cambiar, este espacio. Aquí tenemos el templo, este es el atrio de las mujeres, pero esta parte aquí que está en rosadita es lo que al principio era el tabernáculo. Esta parte aquí es lo que era el tabernáculo. Entonces tenemos los edificios a los lados y el atrio de las mujeres, pero todo esto tiene que quedar dentro de este espacio de 500 por 500. Eso nunca se puede cambiar. Lo que fue añadido por Herodes y los amonianos son estas otras partes aquí, ¿okay? Que podían añadirle al sur, al oeste y al norte, pero nunca pueden añadirle al frente, al este, porque recuerden que esta es la entrada. Y aquí estos versículos te describen exactamente esto en estas tres partes. Tenemos Éxodo con el tabernáculo, tenemos en Crónica con el primer templo y luego en Ezequiel con el tercer templo. Teruma, ofrenda elevada. Hashem comienza de adentro hacia afuera, con los muebles en orden de su importancia. Es parecido al desarrollo del cuerpo humano. También les recomiendo que vean el video, el Mishkan y el cuerpo humano, donde yo hago la relación entre los muebles y el cuerpo humano, porque todo tiene una relación en ese sentido. Recuerden que el patrón es el mismo. El patrón de la creación, el patrón del Edén, el patrón de cuando Hashem creó al hombre, el patrón del tabernáculo, el patrón del templo, todo sigue el mismo patrón, no lo cambia absolutamente en nada. Y estos son los 6 muebles, 6 número de hombre. Porque el propósito es que Hashem more en medio nuestro o en nosotros. Tenemos el arca, la mesa de los panes, el altar de bronce, el lavacro, la menorá y el altar de incienso. Y esto es lo que le llaman el arca del testimonio o el arca del pacto. Y viene siendo como un cofre. Y estos son los anillos que lleva las estacas para poderlo cargar. Y esta parte aquí, que es la cobertura, lo que cubre el arca como tal, es lo que se llama caporet. Caporet, en inglés muchas Biblias le dicen mercy seat, eso es completamente incorrecto. En el hebreo es la palabra caporet, de kipa, de kipur. Lo único que significa es una cubierta, cubrir. Y esta pieza de aquí arriba, todo es madera de acacia, tenía que ser entonces adornado con oro por dentro y por fuera, pero por dentro en sí son 3 cofres en uno. Por fuera oro, luego madera de acacia sin oro y luego oro de nuevo. Muy parecido a nosotros. De adentro oro, como nuestra alma que debiera ser pura. La parte que era madera acacia sin oro, como nuestro cuerpo. Y luego la capa que tiene oro, nuestro espíritu. ¿Sí? O sea, también refleja las 3 partes del ser humano. Pero esta parte se le debe llamar siempre caporet. Y tenía 2 querubines, 2 imágenes de 2 querubines. Porque recuerden que los querubines son los guardianes del trono. Así como Ramsés tenía 2 falcones, que eran los guardianes de su trono, Hashem usa querubines, que es un tipo de ángel, que su única función es guardar el trono. Recuerden que cuando Adán y Eva fueron exiliados, ¿qué puso Hashem en la entrada? Querubines. Esa es su función y tenemos que entender que hay una jerarquía de ángeles. Hay una jerarquía, hay ángeles que son, como decir, los capitanes, los jefes. Hay querubines que son guardianes, hay serafines que son ángeles de fuego y hay ángeles mensajeros como lo es Gabriel. Y así sucesivamente, cada ángel tiene una función. Está Satán, que es adversario, esa es su función, ser un adversario. Él no hace nada más. Y no es uno solo, son muchos. ¿Okay? Pero eso es otro tema. Entonces tenemos aquí para ver lo que había dentro del arca.
tenía dentro del arca las tablas de los mandamientos, la vara de Aarón y una porción que era del maná. ¿Ok? Pero recuerden que además de las tablas, las primeras tablas que Hashem le va a dar a Moisés, él las rompe. Esas tablas, aún esas piezas están ahí porque no se puede botar. Imagínense, Hashem mismo las escribió, pero tuvo que hacer un segundo par. Y eran 2 tablas. ¿Por qué? Porque una tabla era para ponerla en el templo delante de sus dioses y la segunda era para el rey de la nación. En nuestro caso, en Israel, el rey y el Dios es el mismo. Por lo tanto, las tablas son puestas ambas dentro del arca. Este es el arca que ha sido construido por el Instituto del Templo en Jerusalén. ¿Okay? O sea que este no es el original, pero ellos han hecho uno que está ahí por ahora, por el momento. Las personas pueden venir y verlo, porque el verdadero arca sabemos que está escondido en algún sitio donde ellos saben en su momento, en su tiempo será sacado. Y luego tenemos aquí la mesa de el Lechem Panim o de los panes, conforme al instituto del templo, así como ellos tienen diseñada la mesa. Entonces esto aquí representa donde los panes van a ser colocados, y recuerden que habíamos leído que tiene que haber una separación entre pan y pan para que el aire circule y se mantengan frescos dentro del tabernáculo o dentro del templo. Y son 6 panes a un lado y 6 panes en el otro. Y en el medio aquí era donde ponían las 2 vasijas con incienso. Recuerden que el pan representa la provisión de Hashem siempre para su pueblo. Y aquí tenemos la menora. La menora, esta foto, conforme al ejemplo que tienen en Jerusalén, hecha por el instituto. Recuerden, esta no es 100% oro como dice la Torá. La primera que se hizo tenía que ser de un bloque completo de oro y de una sola pieza. No podían hacerse piezas e ir añadiéndose. Esta está hecha, lamentablemente, no es 100% oro, está mezclada con otras cosas, pero por el momento hace su función hasta que aparezca la original. Esto para que ustedes vean el tamaño de esta menora. Era grande y tenía que ser atendida por el sacerdote 2 veces al día. Por la mañana preparaban, me parece que eran 5, y después por la tarde preparaban 2 más. Y por la noche, una vez caía la noche, se tenía que mantener encendida siempre, toda la noche, la menora, lógico. Siempre había que dejar por lo menos una lámpara que nunca se podía apagar. Y con eso se encendían las demás. Y de nuevo, todos estos utensilios, de dónde poner el aceite, de con qué limpiar las lamparillas, las mechas, todo eso está ya hecho por el Instituto del Templo. Esta es una foto de la que está en el instituto. Si alguna vez ustedes van a la página del Instituto del Templo, ustedes pueden ver el servicio del templo, cómo era durante todo un día. Si usted lo ve, no, me parece que solamente está en inglés, pero por lo menos usted puede ver todas las imágenes, y ellos van desde que el sacerdote se levanta hasta que hace su última ofrenda durante el día y le enseña todo el proceso, más todos los cánticos, los salmos y todas las cosas que se hacían que iban conjuntamente con las ofrendas. Luego tenemos que el Mishkan, la tienda, tenía que ser, muchas de las cortinas tenían que tener 3 colores básicos, eran 3 colores únicos básicamente. Tenemos el azul, el carmesí y el púrpura. Con estos 3 colores tenían que hacer combinaciones. Ellos tenían el lino blanco y ese lino blanco lo tenían que teñir en púrpura, rojo, carmesí y azul, y luego tenía que entretejerlos para poder hacer los hilos. O sea que esto requería un trabajo arduoso y muy único y muy importante. ¿De dónde sacaban los colores? Resulta que sacaban los colores de unos caracoles que en aquel entonces existían en abundancia, pero con el tiempo se extinguieron porque era tanto el uso.
porque lamentablemente estos caracolitos se necesitan 800 para un solo gramo de tinción. Así que imagínense, y las cortinas del Mishkan y del templo eran enormes, y además de eso la ropa del sumo sacerdote tenía que tener estos 3 colores. Tenemos lo que se llama el Murex brandaris, es lo que le va a dar el color púrpura, y el Murex trunculus, el que va a dar el azul cielo. Así que imagínense 800 para un solo gramo de tinción. Eso tenían que hacerlo, saberlo preparar y exponerlo al sol, porque el sol era lo que le daba el color. No podían dejarlo ni mucho tiempo ni poco tiempo. O sea que esto era un arte para poder hacer y que quedara siempre igual. Y esto es un ejemplo de cómo se iban a ver las cortinas. La cortina tenía los 3 colores y a las cortinas se le llaman paroquets. Paroquets. No tan solo eso, que las cortinas tenían que tener diseños grabados dentro del tejido, representando querubines. ¿Por qué? Porque los querubines son los guardianes. Y aquí vemos que el tabernáculo como está, el Mishkan, iba a tener 4 tipos de telas encima. La primera que se iba a hacer, que viene siendo el techo, si el sacerdote miraba hacia arriba en el Mishkan, esa primera tela que iba a ver era de lino fino, que iba a tener los 3 colores. Luego tenía que ser cubierta con pelo de cabra. Luego tenía que ser cubierta por piel de carnero teñida en rojo. Y por último tenía que tener una piel que en inglés le dicen badger, en español le dicen tejón. Realmente no se sabe qué tipo de animal era, pero sí se sabe que la piel de ese animal era impermeable, era para que no, si llovía, no se mojara dentro. Y todas estas telas permitían que fluyera el aire, que no se hiciera ni muy caliente dentro del Mishkan, ni muy frío dentro del Mishkan. Recuerden que los sacerdotes, primero que nada, aquí no hay calefacción. Ellos están en el desierto. Por lo tanto, los metales que Hashem usa y las telas que usa mantienen un ambiente perfecto para que el sacerdote pueda trabajar dentro de esa tienda. Si alguna vez usted ha estado en el desierto, hermano, se vaya tan lejos. Si alguna vez usted ha ido a la playa y se ha metido en una tiendita para cubrirse del sol, ¿verdad que hace calor? Imagínense en un desierto donde tenemos oro, plata, cobre y todas estas coberturas. Sin embargo, la temperatura se mantenía. No tan solo eso, la menora, recuerden que la menora está hecha de oro y el oro es un metal blando y tiene que estar en un ambiente perfecto, porque si no, ¿qué le iba a pasar a esa menora? Se iba a derretir. Sin embargo, esa menora se mantuvo todo el tiempo como tenía que estar. Aquí otra vista, de nuevo las diferentes capas de las telas que tenían que hacer. Y esto no es algo chiquitito, esto no es como decir una tiendita cuando uno se va de camping. Esto era una ciudad, esto era enorme. ¿Okay? Y aquí estas son las tablas que tenían que hacer también madera de acacia, porque la madera de acacia no se pudre. A pesar de que es una madera dura, es flexible. Se puede manejar bien. Y después tienen que cubrirlas con oro. Imagínense cuánto oro le sacaron a los egipcios, cuánta plata y cuánto cobre para ellos poder hacer esto cuando salieron de Egipto. Por eso el Señor le dijo, vayan a sus vecinas y vecinos y pídanle. Y ellos, como estaban tan deseosos de que se fueran, le dieron todo. Por lo tanto, fue para esto mismo, para hacer el Mishkan. La acacia tampoco se quema. Y la acacia tampoco se quema. Es como el olivo. El olivo es un árbol fuerte, pero el olivo, dependiendo del olivo, dura tormenta, sequía, agua, lo que sea, y no se muere. Aquí vemos también de nuevo, una vez completada la parte de la madera, que al frente habían 5 columnas. Esas 5, miren aquí el sacerdote tan pequeñito que se ve,
comparado con el tabernáculo. O sea, esto no era algo pequeño. Al frente habían 5 columnas, y esas 5 columnas representan los 5 libros de la Torá. En el medio, la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo tiene 4 columnas, porque las 4 columnas son el norte, sur, este y oeste. Y abajo tiene en la base de las columnas plata. Recuerden que la plata representa redención, mientras que el oro representa deidad, divinidad, rey, realeza. Y aquí es otra vista para ver la cortina, de nuevo las columnas al frente, y este viene siendo aquí adentro el lugar santo. El altar de bronce. Recuerden que todo esto es un templo portátil. Por lo tanto, cuando hicieron el altar de bronce, era hueco por dentro. Una vez ellos se ubicaban, recuerden que ellos tenían que desmontar todo y montarlo de nuevo cada vez que se movían. Este altar quedaba hueco, pero una vez estaban en el lugar que se iban a quedar, ellos tenían que hacer una rampa. El altar de Hashem nunca lleva escaleras. ¿Cómo usted diferencia un altar de Hashem con un altar de dioses paganos? La escalera, los altares de los dioses paganos usualmente lo hacían escalera, pero Hashem dice que no, que es una rampa lo que hay que usar. Entonces, cada vez que ellos se ubican en un sitio, tienen que hacer una rampa para el altar. Y es de bronce. Y es interesante que a pesar de que es de bronce y es de madera, con todo lo que ellos ofrendaban y quemaban, el altar nunca se quemaba. Aquí vemos otra vista. Una parrilla enorme. Aquí está hueco. Pero mientras ellos se ubicaban, entonces lo rellenaban con arena, con tierra, para que no se moviera. Y una vez terminaban, pues vaciaban la arena en la tierra, se deshacían de la rampa y seguían con él. Y aquí viendo todo puesto en su lugar, tenemos la tienda, tenemos el atrio, el altar de bronce. Aquí tienen el lavacro, pero voy a mostrarles que realmente no iba ahí. Esta es la cortina, esta cortina que la entrada solamente tenía una cortina para entrar y salir, que es la cortina del este, que en el futuro en el templo va a ser la puerta Nicanor. Esto es para mostrarles cómo se veía por dentro. Así que tenemos la puerta principal, que también era una cortina hecha con esos colores de lino, rojo, carmesí, púrpura y el azul. De la entrada, aquí está el altar de bronce, aquí está el lavacro, aquí está la entrada al lugar santo. Están las 5 columnas. Tenemos siempre al lado norte que daban los panes, al sur quedaba la menora y en el mismo medio, en el centro, quedaba el altar de incienso. La cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Tenemos el arca. Siempre, usualmente dibujan el arca con las estacas hacia los lados. Esto es incorrecto. Las estacas tenían que apuntar hacia el velo y sobresalían un poco por el velo. Y las estacas siempre tenían que ir hacia el frente del velo, no podían ir hacia, como la tienen aquí dibujado, a los lados. Así que si ustedes ven alguna foto como esta, que ven la estaca que está para los lados, eso es incorrecto. Las estacas tenían que mirar hacia la cortina y sobresalía un poquito. Aquí para ver de nuevo por dentro cómo se vería el lugar santo con la menora siempre al sur, los panes al norte, el altar de incienso y el arca dentro del lugar santísimo. Y aquí vemos la cortina que estaba alrededor. Pero muchas personas preguntan, entonces, ¿por qué el templo, si el patrón del Mishkan y el templo tienen que ser idénticos? Porque el templo tenía tantos edificios? Porque se tiene que entender que realmente era así como se veía. ¿Sí? Que tenemos el atrio principal con la tienda, el altar y a los lados otras tienditas para ahí tener disponibles las cosas que ellos iban a utilizar. Por ejemplo, correctamente, esto viene siendo lo que en un futuro es el Beit Aftinas, que era donde se encontraba el lavacro, porque recuerden que no podían entrar aquí a comenzar a administrar si primero no se lavaban los pies y las manos.
Por lo tanto, si el lavacro lo tienen aquí, como usualmente lo presentan, de cruzar de aquí a aquí para lavarse los pies y las manos, estaría muerto. No tan solo eso, así como el templo tenía 13 puertas, 13 entradas, el tabernáculo tenía que tenerlo también, porque el patrón nunca cambia. La única forma que vamos a encontrar las demás puertas es si tenemos estas tienditas a los lados, que era para poner la harina, el aceite, los uniformes, la ropa, o sea, igual que en el templo, tanto los edificios que tienen todas sus funciones, de igual manera con el tabernáculo o el Mishkan. Y esta es la entrada principal, es la del este, que va a ser la puerta Nicanor. Y aquí para mostrarles los edificios del templo, que son los mismos que están aquí en esta. Así que el de la esquina sur-oeste viene siendo lo que se llama Beit Otzrot, que es la casa del tesoro. La que queda para el sureste es la Beit Aftinas o la casa de Aftinas. Aquí a mano al norte, lado oeste, está Beit Hamoket o la casa del corazón. Y al norte este queda Beit Hanitzot, que es la casa de la llama o de la flama. Aquí de nuevo está el atrio y hay 4 edificios más, pero estos son los que fueron representados con el Mishkan. Y aquí para verlo todo, más o menos, esto es esto aquí, y estas 2 tienditas es esto aquí, y lo que viene siendo el templo, el santuario como tal, es esto que está aquí. ¿Ok? Así que de nuevo, aquí tienen información de más, para que se comuniquen, para que vean, para que sepan, después no digan, bueno, pastora, me pueden llamar, me pueden escribir, pueden ver en YouTube, pueden ir a Telegram, pueden ir a Facebook, pueden ir a Teshuvah. Estoy como el arroz blanco, donde quieran. Así que no tengan excusa para comunicarse conmigo y ver, ver los videos, ver los estudios. Ustedes saben que siempre les envío, aquellos ustedes que están en la lista de correo electrónico, siempre les envío los PDF de los estudios para que puedan repasar y puedan estudiar y ver de nuevo los videos. Así que en sí eso era la porción de Teruma, porque realmente está hablando de los muebles iniciales que se hacen. En esta porción no está incluido el altar de incienso y el lavacro, que eso entonces lo vamos a hablar la próxima vez, Dios mediante. Así que vamos a tomar un tiempito para alguna pregunta o algún comentario que ustedes tengan. Déjenme para que puedan abrir su micrófono. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario respecto a los muebles, el Mishkan, recuerde que el propósito es Dios volver a crear en la tierra un espacio sagrado para que Él pueda estar en medio nuestro. Porque ese fue el propósito de el Edén. Cuando Él creó, habitó el Edén, el jardín, para que Adán y Eva estuvieran, con el propósito de que Hashem moraba en medio de ellos, estaba con ellos todo el tiempo. Entonces, cuando Hashem creó el mundo, todo el mundo completo, el planeta completo era un lugar separado, un lugar santo, era un espacio sagrado. Y dentro de ese espacio sagrado, él tenía un lugar específico, que era el Edén, que era el jardín, donde él tenía a Adán y a Eva para poder tener más comunicación e intimidad con ellos. Una vez eso se perdió, cuando él trae al pueblo de Israel al desierto, él quiere volver a restablecer esa comunión que él tenía personalmente con la humanidad. Pero para él poder volver a morar en medio de la humanidad, tenía que tener un espacio, una casa específica. Es, por ejemplo, si usted va a visitar a alguien de su familia, en su país, y usted llega, usualmente le dejan un ladito a usted para que usted esté ahí, un cuartito, o quizás su baño y sus cosas. ¿Por qué? Para que usted se sienta cómodo.
No sería agradable que usted vaya a visitar a su familia y lo hagan dormir con el perro, ¿verdad que no? Imagínense en Hashem, para él poder tener un lugar, sentirse cómodo, sentir que su santidad se puede revelar, se puede mostrar, se puede mover libremente. Él pide un lugar donde él pueda estar. Y ese es el propósito de eso. ¿Alguna pregunta, comentario, alguien que tenga? Sí, Yatna. Bem. Hi, Pastora. Quick Yeah. question. Yes, ma'am. What's the point of the rampa and no escalones? What's the meaning of that? La rampa, Hashem pide una rampa por la cuestión de modestia y para evitar que según iban subiendo los sacerdotes, no se le viera su desnudez. ¿Okay? A pesar de que ellos tenían que ponerse unos calzoncillos santos, vamos a decirlo así, como quiera, para modestia tiene que ser una rampa. No es lo mismo uno subir una rampa caminando que escalones que tiene que mover las piernas diferentes. Entonces era más bien modestia, para mantener la modestia, el honor de los sacerdotes que subían y bajaban la rampa. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Sara, nice to see you. ¿Cómo te sientes? Tienes que abrir tu micrófono. Hello. Hola, ¿cómo estás? Nothing, David. It's okay. Yeah, me siento okay. Ok, ¿está en tu casa? Sí, estoy en mi casa ya. Ok. Pensando, nosotros los creyentes, Ajá. los que fuimos engrafted into the olive tree, Ajá. nosotros vamos algún día, cuando ya estemos con el Señor por completo, caminar ese sitio, ese tabernáculo, all that, vamos a poder verlo. Yo espero que sí. Amén. Yo también espero que sí. Mira qué chulería. Bien, Qué bello él. mi bebé es bello. Precioso. Hola, lindo. Dios te bendiga. Yo Qué bello. espero que cuando Yeshua regrese nos deje entrar. Amén. Sí, Señor. Así es. El judío nos botan, pero yo espero que nos deje entrar al templo cuando él venga. Así Ay, que sí. para poder entrar tenemos que saber el protocolo. Exactamente. Templo, porque no va a ser así, porque sí hay que entender el espacio sagrado y todo lo que representa las cosas y ¿verdad? ¿Tú también vas a entrar? You gonna go in? Amén. Yes, he is. Gracias, pastora. Me alegro Y que gracias por el privilegio de que usted me dio de que yo le preguntara que usted fuera mi pastora sí, y mi que amor, usted aceptara. con mucho Muchas gusto. gracias, hermana pastora. Bye. Ay. Sara acaba de tener cirugía de corazón abierto. Wow. Tuvo un infarto y le hicieron, pero ya ustedes ven, está conectada de nuevo con nosotros, está vivita, coleando, así que gloria a Dios por eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Recuerden que si entendemos el Mishkan, desde un principio vamos a entender el templo, porque sigue el mismo patrón, las cosas no cambian. Lo único que va a cambiar va a ser el tamaño de las cosas, porque el templo va a ser mucho más grande. Los edificios, pues, recuerden que todo tiene que quedar dentro de los 500 por 500, pero los edificios, recuerden que eran altos, así que se puede construir para arriba, pero no se podía construir para los lados. Sí, Héctor o Olga. Sí. Los caracoles, no se supone que son kosher o... Bueno, los caracoles no son kosher, pero ustedes tienen que entender que Hashem puede usar lo que le dé la gana para hacer lo que le dé la gana. Pues, Por ejemplo, muchas personas no saben que si usted necesita un medicamento que tiene que para ayudarle a usted sobrevivir y ese medicamento lo hacen con cerdo, se considera kosher porque el propósito del medicamento es salvarle a usted su vida.
Si usted Ok. necesita una válvula del corazón y le hacen una válvula de un cerdo, aunque no se lo está comiendo, pero tiene un animal no limpio dentro de su sistema, está aceptado. ¿Por qué? Porque el propósito es la vida. Recuerden que la vida siempre está por encima del mandamiento. El propósito es sostener y mantener la vida. Si el medicamento que usted se está tomando lo hacen con gelatina de las patas del cerdo, como quiera se lo puede tomar, porque el propósito no es que usted está tomando solo para romper un mandamiento, sino para sostener la vida. Por lo tanto, cuando el Hashem usa ese caracol, lo tiene que usar porque es lo único que le produce exactamente lo que él quería para hacer sus cortinas y sus colores y su tabernáculo y sus cosas. O sea que recuerden que también que lo que se pone encima del altar lo santifica. ¿Okay? Y en este sentido, lo que se usa queda santificado. Y además el caracol no se está comiendo. El caracol se le está usando la tinción, que es una glandulita que tiene ese caracol. Y esa glándula es lo que ellos almacenan o acumulan, como les dije, para hacer, necesitan 800 caracolitos para hacer 1 gramo de tinción. Así que no se están comiendo el caracol, pero sí utilizan lo que produce. ¿Okay? Recuerden que lo que si no es kosher no se puede comer. Aquí no se están comiendo los caracoles. Ok. ¿Hay algún lugar que explique el proceso, cómo sacaban la tinta o no se Sí, sabe? sí, si lo buscan en Rabino Google, Ok. explica, sobre todo si va al instituto Rabino Google, ¿no sabe quién es? Si va al Ok. instituto del templo, el website de ellos, instituto del templo, todo eso está explicado. Ok, gracias. Sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Pastora, nos vamos más lejos aún. Nos ponemos el corazón. Por eso, aún el corazón hacen en base del cerdo. ¿Por qué el cerdo? ¿Por qué el cerdo es utilizado tanto en la medicina? Porque es el animal que más se asemeja al cuerpo humano. Qué ironía, ¿no? Sí, tiroides, insulina, piel sintética, también usan el cerdo. ¿Por qué? Porque es el animal que más se parece al ser humano. Es más, si pusieran el cuerpo de un cerdo y el cuerpo de un ser humano abierto, el abdomen, y le tapan la cabeza y las patas, usted no sabría distinguir quién es quién. Así de parecido. Bueno, físicamente no nos parecemos, aunque hay algunos que comen como si fueran cerditos, pero sí, la ironía es que es el animal que más se parece al cuerpo humano y es utilizado mucho en la medicina para hacer este medicamento. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o comentario? O sea, cuando dice que hagan, que construyan el templo, cada quien tiene que construir su templo. Hashem que pide que construyan el templo se refiere al templo espiritual. No, cuando Hashem dice que cada cual tiene que construir su templo, está hablando del templo literal. Pero ¿cómo va a construir cada quien? Bueno, cuando dice cada quien es cada generación, no es cada persona. Toda generación está obligada a que se construya el templo. Cada generación está... Si el templo se destruye, porque ¿cómo construye? Bueno, lógico, si el templo está destruido, hay que volverlo a reconstruir. Por eso el tercer templo es un mandamiento reconstruirlo. Cada generación, cada vez que pasa una generación y no se ha hecho, estamos faltando el mandamiento. Es un mandamiento no tan solo de construir el templo, sino de conocer el templo, conocer sus entradas, sus salidas, todo. Vayan a Ezequiel 43 y ahí está bien explicado todo. El diseño completo hay que conocerlo. Por eso están las conferencias del templo, están los estudios del templo, porque es un mandamiento conocerlo. Pero ahora no están, al no construir el templo, no sé si están haciendo mal.
No, no es que se está haciendo mal, pero tampoco se está haciendo mucho para hacerlo. Como digo, lógico, tenemos la situación que existe en Israel, en el monte, pero en su momento, pues Hashem hará algo con más la vaca roja y todas esas cosas que hacen falta. Y en primer lugar necesitamos la tierra, el lugar donde construir. Porque tiene que ser en ese mismo Tiene que sitio. ser en el lugar donde Hasta que lamentablemente esa- está el domo, tiene que ser ahí. hasta Así que eso Hashem regrese. va a tener que hacer algo, o quizás le cae una bomba nuclear o algo, yo no sé, pero un terremoto o algo tiene que ocurrir porque el templo va ahí. Exactamente donde está el domo es lo que viene siendo el lugar santísimo. Exacto. Sí, tiene que ocurrir algo, ya el Señor hará lo que tiene que hacer, porque si tratamos nosotros de hacerlo, lo que vamos a hacer una tercera guerra mundial, por la situación, por la situación de política que hay allí. Dicen, leí en la página del templo que solo las tablas del pacto están dentro del arca. Se supone que estén el maná y la vara de Aarón, se supone. Si no están, van a tener que aparecer de alguna forma, porque esas tres cosas eran pedidas, eran parte de el arca. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Me imagino que eso de cargar todo ese mobiliario era bien pesado porque era de oro. Sí, el mobiliario lo más probable era bastante pesado, sobre todo simplemente la menora tenía que haber pesado bastante, pero según los eruditos dicen que no eran los sacerdotes los que llevaban los muebles, sino que los muebles los llevaban a ellos. ¿Okay? Así que como quiera que sea, lo hacían. Recuerden que de todos los levitas que tenían que llevar los muebles, solamente el grupo de Coré, los coatitas, no les habían dado carretas para llevar sus cosas, los demás sí tenían. Pero los muebles, los 6 muebles tenían que ser llevados a mano, a hombros. Tenían que ser cargados así. No podían ser cargados de ninguna otra forma. Por eso el lío cuando David fue a buscar el arca, que lo pusieron encima de una carreta con bueyes llevándolo, y se tambaleó y el pobre Usa metió la mano para aguantarla y quedó frito ley. Por lo tanto, además que no era así que tenían que llevarlo, se supone que lo llevaran en hombro, por eso tienen la estaca, y la estaca no podían ser movidas nunca más. ¿Okay? ¿Alguna otra? Sí. Tú habías dicho que el Mishkan es el lugar de la morada y el Mikdash, lugar de santidad. Sí, el lugar de santidad. Porque Mikdash contiene la palabra Kadash, que significa santidad. La Mem nos deja saber que es el lugar de santidad. Mikdash es el lugar de santidad o su casa de santidad, y el Mishkan, la morada, el lugar de su morada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. La tabla, ¿eso contiene solamente los 10 o los 613? Según explican, lo que tiene las tablas solamente son los 10 preceptos o 10 declaraciones, porque todo lo demás Hashem le enseñó a Moisés oral. Están incluidos los 613. Y recuerden que van ambas cosas, la Torá escrita y la Torá oral. ¿Algún otro comentario? ¿Cómo se relaciona Pablo de que somos el templo del Espíritu Santo? Pablo era un fariseo, conocía muy bien el templo. Y no es que Pablo, ¿cómo se relaciona a Pablo? El que tiene que relacionarse de que cuando nosotros decimos que somos el templo del Espíritu Santo, si no conocen el templo literal, no van a saber ser el templo del Espíritu Santo. Si entienden el templo literalmente, el edificio y todos sus componentes y todas las cosas que se hacían, entonces usted puede declararse el templo del Espíritu Santo. Pablo sabía muy bien lo que estaba diciendo. Los que no saben somos nosotros.
Porque el propósito es conocer el templo. Si se conoce el templo literal, entonces uno puede entender cómo uno puede ser el templo del Espíritu Santo. Decir por ahí soy el templo del Espíritu Santo sin saber ni siquiera las entradas, las salidas, los nombres, las puertas, los edificios y los servicios, el protocolo, es decir una mentira. Porque realmente no sabemos. Si no sabemos el templo literal, es imposible que sepamos ser el templo del Espíritu Santo. Así que Pablo sabía lo que decía. Y lógico, en ese tiempo que lo escribió, mucha gente vivió el templo, fue parte del templo, participaron de los servicios, entendían muy bien, y el templo era central a la vida de todo judío en Israel. Todo se movía alrededor del templo. Por lo tanto, si somos nosotros el templo del Espíritu Santo, tenemos que entender que el centro de nuestras vidas es Hashem, su santidad. Si no entendemos santidad, si no entendemos los mandamientos, si no entendemos el protocolo del templo, es imposible que sepamos ser el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted quiere realmente ser el templo del Espíritu Santo, yo le aconsejo que se ponga a estudiar el templo. Hay cursos muy buenos en tesorodeltemplo.com. Nuestro Moré Rico da excelentes estudios y conferencias del templo. Hay mucha información, hay mucho que aprender y está disponible. Está disponible. Rico está mejor. Esta vez ha tenido mucho dolor. Lógico, no me lo dijo, pero imagino que se está volviendo loco porque no puede hacer nada. Sentado sin hacer nada. Bueno, tampoco puede estar mucho tiempo sentado, pero está mejor. Ya hoy son 8 días de la cirugía de él. Así que está mucho mejor. Sí, yo sé lo que es eso. Lo que pasa es que Rico tiene la ventaja de que es un hombre atleta y sana rápido. Así que ya mismo lo verán tirándose contra el piso. Okay. Pero está bien, gracias a Dios. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, jóvenes, si no hay nada más, recuerden que el próximo viernes, Dios mediante, yo no voy a estar. El lunes, Dios mediante, me operan, así que no sé cuánto tiempo voy a estar fuera. Pero el viernes que viene, la maestra Lisa va a dar la clase y el próximo viernes de arriba va a ser el pastor José. Y dependiendo de cuánto tiempo yo esté fuera, pues entonces vamos a seguir teniendo diferentes maestros. Así que yo no voy a estar, pero los servicios siguen. Shabbat, Minja, todo sigue en pie. Así que y yo pues estaré fuera por un tiempito. Así que si no hay nada más, jóvenes, manténganme en oración para que no haya complicaciones y sane rápido y estar de nuevo aquí para molestarlo un ratito. Sí, mañana hay minja, mañana hay servicio. Los servicios continúan. El hecho de que yo no esté no significa que no van a haber servicios. Tenemos más que suficientes pastores aquí para que corran el negocio. Así que mis hijos, nos vemos. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Se me portan bien. Nos vemos pronto, si el Señor lo permite. Así que Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.